¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy quiero hablar sobre un tema un poco controvertido, un tema que todavía en pleno siglo XXI sigue siendo prohibido para muchas sociedades, sobre todo para la nuestra, para la yacuchana, porque es un tema que muchos nos hemos quedado con ese conocimiento previo de los años 90. Y me refiero al VIH. Comentar es que la primera experiencia que yo tuve con una persona que vivía con el VIH y en la etapa del SIDA fue en el año 2011 aproximadamente, cuando trabajaba en una institución pública. Recuerdo que esta persona que llegó a la oficina de esta institución del Estado se encontraba sentado en recepción y nadie, ni la secretaria, se prestaban a hablarlo, saludarlo y preguntarle qué deseaba. Me acerqué, le di la mano, me dijo qué tal, me llamo tal y soy una persona que vive con el VIH en la etapa del SIDA. Y lo que vengo es a pedir, por favor, si nos pudieran ayudar a imprimir unos trípticos. Vi el tríptico, efectivamente era sobre prevenciones del VIH, cómo protegerte, etcétera, ¿no? Y lamentablemente en ese entonces yo no tenía ninguna potestad, digamos, de jefatura como para poder ayudarlo. Él pedía que lo apoyemos con la impresión de un millar de trípticos. Y efectivamente, para esa institución pública, imprimir un millar era como gastar 100 soles, ¿no? En ese entonces. Eh, Al final, la persona se fue y por comentarios de las personas que trabajaban ahí, que lo conocían a esta persona que eventualmente se acercaba justamente a pedir este favor y que tengo entendido que casi nunca lo ayudaron, me enteré de que había fallecido. Y esa fue la primera impresión que tuve con una persona que vivía con el VIH. Luego pregunté por qué nadie se acercaba y empezaron a salir las típicas respuestas, que había un temor, utilizaban mucho el término de contagio, cuando no es así, etcétera. Y esto me ayudó con el tiempo a entender de que nos habíamos quedado con aquellas imágenes de las láminas de Navarrete, donde veíamos en las láminas sobre el VIH que automáticamente aparecían imágenes de una persona delgada, casi se le miraban los huesos, donde decía vómito, diarrea, flaquísimo y que moría con toda enfermedad, con el cuerpo con ronchas, etcétera, ¿no? Y efectivamente, ¿quién quería tener el VIH en los años 90? Y obviamente muchos señalaban también que era un tema netamente de los homosexuales, que era un castigo de Dios, metían en eso la iglesia, etcétera. Y la verdad que el tiempo me ha demostrado que no es así. Y me he animado a hablar sobre ese tema porque en los últimos meses yo he empezado a compartir a través de las redes sociales sobre el VIH y muchos me preguntaban, oye, ¿por qué compartes mucho sobre el VIH? ¿No? ¿Acaso tú tienes VIH? Eran las preguntas muy comunes que me hacen. Y si tengo o no tengo es un tema que a nadie le interesa. Y creo que ninguna persona que vive con VIH tampoco está que sale por todo el mundo a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo VIH y quiero que lo sepan todos, y sobre todo en una sociedad como esta, ¿no? Porque es una sociedad todavía cucufata, una sociedad donde aquellas personas que se golpean el pecho 3 veces en la misa y van todos los domingos a la misa en los templos y participan de todas las procesiones en Semana Santa, sobre todo estas personas, en su gran mayoría, no digo todos, son las que discriminan, las que dicen, ah, ¿no? Qué miedo, qué terror, es un castigo de Dios, etcétera, ¿no? Y todavía nuestra sociedad es así. Tenemos una sociedad yacuchana que todavía no está a la altura de entender y comprender esta enfermedad crónica, que es una enfermedad que no contagia, sino es una enfermedad que se transmite. Pero nos hemos quedado con ese conocimiento antiguo en el que decían que muchas veces el abrazar, el dar la mano, el compartir los cubiertos, etcétera, cualquier utensilio, era espacio para contagiar. Y esto efectivamente ha quedado desfasado, ¿no es así? Y el término contagiar obviamente que no es parte de este proceso, de esta enfermedad crónica. Estoy seguro
que hay muchas personas en Ayacucho que viven con el VIH y que lamentablemente no tienen una vida tranquila porque estoy seguro que tienen el temor este de ser rechazados en esta sociedad ayacuchana y obviamente a nivel nacional e internacional muchas veces. Los invito a que si tú eres una persona que vive con el VIH, escríbeme, aquí sale mi número, whatsappéame y vamos a hacer lo bonito. Vamos a hacer lo bonito a través de ensartes, a través del periodismo. Me gustaría contar las historias de aquellas personas que viven con el VIH. Obviamente, con mucho respeto, ellos seguro no van a querer mostrar los rostros, no van a querer decir los nombres, efectivamente se entiende, pero consideramos y considero que es oportuno de que ya empecemos a contar estas historias de aquellas personas que son estigmatizadas, que son desterradas incluso. Si tú eres una persona que vive con VIH en Ayacucho, escríbeme, obviamente todo con la confidencialidad del caso y contemos tu historia para que Ayacucho poco a poco vaya entendiendo de que una persona que vive con VIH no es un pecado, no es un horror y que es una persona, un ser humano como todos y que en estos tiempos donde la ciencia ha avanzado muchísimo, estas personas que viven con VIH tranquilamente pueden hacer su vida, siendo indetectables, tomando sus pastillas, incluso viven mucho más sano que nosotros, porque están controlados, están supervisados por los médicos, tienen una alimentación más saludable, etcétera, de que ellos son parte de nuestra sociedad. No discriminemos y acabemos con esa estigmatización que se tiene sobre las personas de VIH, sobre todo en esta ciudad de los templos, en la ciudad, como mucho dicen, ¿no? La ciudad de los 33 templos coloniales, donde se supone, en teoría, que debería haber esa empatía con otros hermanos. Pero no, no es así. Así que cambiemos esa realidad en Ayacucho.